Vamos a tratar de entender o de meterle diente y de conocer algunos criterios, no encontrar la verdad absoluta, pero sí por lo menos tener algunos criterios que nos permitan entender muchos retos que hay frente al tránsito en las ciudades. Eso, Manolito, que ustedes los expertos llaman ahora movilidad, que yo no sé de dónde salió esa palabra, pero digamos que exista y que ya... A nivel mundial ya se... Como tal. Como tal. Exacto. Como tal a nivel mundial. Bueno, Manolito, mire, y para hablar de eso, para hablar de la micromovilidad, para hablar del SITP, para hablar de cómo recuperamos, porque parece que en Bogotá estamos quizás a veces huyendo del transporte público y parece como que nos estamos devolviendo al transporte privado a través de motocicletas, micromovilidad, compra de otro carro, en fin. Hemos querido invitar al profesor, a 12 expertos en el tema. El profesor José Stalin Rojas es administrador de empresas y tiene un posgrado con calidad total y productividad universitaria del Valle. Y él ha sido director de carrera de la carrera de Administración de Empresas de la Universidad Nacional, consultor asociado de la International Business Clearinghouse, miembro del Grupo de Apoyo Fiscal, que es una jefatura de determinación, dirección distrital, de la Dirección Distrital de Impuestos, y es el actual director del Observatorio de Logística y Movilidad del Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia. Qué placer saludarlo, bienvenido. Muchas gracias, es un placer siempre estar aquí de nuevo, muchas gracias. Muchísimas gracias, bienvenido. Y Darío Hidalgo es ingeniero civil, especialista en evaluación de proyectos de la Universidad de los Andes. Él tiene una maestría y un doctorado en Ingeniería de Transporte de la Universidad Estatal de Ohio y él actualmente es director ejecutivo de la Fundación de Espacio y consultor del Centro DWE Ross de Ciudades Sostenibles. Es profesor de cátedra de la Universidad de los Andes y de la Universidad Externado de Colombia y es autor de más de 30 publicaciones académicas. También fue subgerente de Transmilenio y gerente del proyecto Metro de Bogotá en alguna época. Darío, bienvenido, muchísimas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Estos temas que tratamos hoy son apasionantes. Son apasionantes, van a ver qué delicia. Bueno, miren, uno de los retos más grandes que enfrentan las ciudades, y estamos hablando del mundo entero, es la llamada micromovilidad, ¿no? Que es un concepto relativamente nuevo que agrupa medios de transporte pequeños que sirven para desplazamientos cortos y que buscan disminuir el uso de combustibles fósiles. Ahí, eso es como una generalidad, eso tiene pues más paticas que le salen, pero esa es la generalidad. Las bicicletas, por ejemplo, o de alquiler, o las patinetas o scooters eléctricos son, por ejemplo, un buen ejemplo. El concejal Juan Carlos Flores ayer, ¿no?, en un debate que tuvo lugar en el Consejo, Manolito, contaba cómo detrás de estas empresas de emprendimiento que alquilan este servicio a través de aplicaciones hay unos fondos de inversión, y ahorita aquí el profesor Hidalgo nos contaba de fondos de inversión de hasta de 160 millones de dólares para implementar el sistema de scooters aquí por ejemplo, en Latinoamérica. El concejal Flores también se planteaba cómo evitar la anarquía del espacio público y que eso vaya en detrimento del transporte masivo. El concejal Jorge Eduardo Torres, también del Partido Verde, reclamó una reglamentación de fondo, porque es cierto que ya hay unas normas. Hay normas en cuanto a velocidad, especificaciones técnicas de las máquinas, espacios de estacionamiento, pero nos falta mucho. La administración es muy consciente de eso y lleva varias mesas de trabajo. Nuestros panelistas son expertos en transportes y vamos a escuchar sus conocimientos para llenarnos de criterios, a ver si entendemos este fenómeno. ¿Qué está pasando en el mundo, por ejemplo? ¿Cómo están afrontando este reto en otras ciudades? ¿Qué experiencias se conocen? ¿Cómo está Bogotá? Señor José Stalin Rojas, cuéntanos. Bueno, digamos, esta parte de las micromovilidades son justamente, a veces, modelos de operación, pero que no generan valor a todas las partes interesadas. Esto es básicamente lo siguiente, digamos que efectivamente son elementos que ayudan a la movilidad mediana, de medianas distancias, y eso está muy bien. Pero hay veces en esa operación, si generan detrimento un poco a la comunidad, no generan valor justamente en el espacio donde circulan. Creemos, digamos, que es positivo de esa parte, pero creemos que la empresa que gobierna estas patinetas debe estar también preocupada por el impacto negativo que generan. Otro elemento es justamente de que estas patinetas pueden quitarle espacio, quitarle gente a
la bicicleta. Y eso creemos de que ahí es de justamente regularse un poco para promocionar un poco más los viajes en bicicleta, pero también justamente evaluar un poco los Cuando impactos usted en la dice, comunidad. señor Stanley, que no genera valor a todos los interesados, por ejemplo, con el uso del espacio público, ¿no? Exactamente. Tendríamos, por ejemplo, podría ser una posibilidad que se cobre por el uso del espacio público y de esa manera esos recursos se inviertan en el espacio público y de alguna manera todos ganemos. Sí, Es eso. Sí, este fenómeno es nuevo, o sea, hasta ahora está empezando como a estudiarse, a mirarse los impactos que se generan. Entonces, este fenómeno, si se regula, ojalá no sea una epidemia negativa. Epidemia. Sí, o sea, de seguro va a crecer. En algunas ciudades, Darío lo conoce mejor que yo, pues ha tenido una explosión. Y esa micromovilidad, si empieza a generarse epidemia, la idea es justamente de que no genere males en el cuerpo que la sostiene. Entonces, si se regula, puede ser un fenómeno que tiene que ser controlado y ojalá genere efectos digamos, positivos. los análisis sociales a veces se usan esa palabra epidemia, lo mismo, pues no solamente en la medicina, sino con algunos fenómenos, epidemia de homicidios, epidemia de, ¿sí? O epidemia del uso de estas, porque de alguna manera uno diría, se viralizan, y se viralizan tanto que se convierte en una epidemia, es casi como esa la analogía. Sí, las patinetas tienen un factor que de pronto otros modos no comparten tanto, y es el factor felicidad, el factor diversión. La verdad, la explosión de las patinetas eléctricas en el mundo viene asociado también a muchas necesidades de viaje corto, por ejemplo, el último kilómetro después del transporte público, o viajes adicionales que puede hacer uno en un área donde se mueve, y realmente la patineta tiene una característica que no comparten otros modos. Es súper fácil de usar. Incluso personas que no saben usar bicicleta pueden usar la patineta de una manera muy fácil y eso hace que sean súper atractivas. ¿Qué podemos evitar y qué debe tener la regulación? Y aquí no es un tema exclusivo del distrito, también hay temas desde la regulación nacional, como un vehículo que hoy no aparece en ninguna de nuestras normas, porque nuestras normas son viejísimas, son del siglo pasado. Es que realmente no afecten la movilidad peatonal. Ese es el punto principal, que no se conviertan en un riesgo para los peatones, que no invadan la circulación, especialmente para personas con movilidad limitada, que las personas en silla de ruedas puedan circular, las personas, y que tengan unos espacios de estacionamiento. ¿Qué hacen en otras ciudades, por ejemplo? ¿Qué están haciendo? ¿Se París. construyen cosas solo para ellas? Porque eso pues Sí, entonces es un... en París que es la regulación más reciente, es de la semana pasada. En París, ¿qué hicieron? Pues las prohibieron encima de los andenes, pero dijeron, pueden circular por las vías también que están designadas para bicicletas, por allí que son un sitio como las seguro. ciclorrutas. Sí, ahí pueden circular un máximo de 20 kilómetros por hora, entonces tienen que tener un regulador de velocidad. La verdad, todos los vehículos debían tener regulador de velocidad, porque no tenemos por qué tener vehículos que vayan a velocidades superiores a las establecidas, pero a las patinetas es fácil ponerle un regulador de velocidad. Tienen que dejarse estacionadas en sitios designados, unos cajones específicos para que las bicicletas queden, tienen que tener unas condiciones técnicas, que la las luz, patinetas que... y unas pequeñas sí. condiciones técnicas, pero el tema de condiciones técnicas es una Oiga, normatividad ¿se pueden nacional. usar por grandes vías? No deben usarse en mezcla con el tráfico de grandes vías. Se pueden usar en vías locales que tengan tráfico de 30 kilómetros Avenida por hora. Séptima, digo usted en Bogotá, la Boyacá, No en deberían Bogotá, diga usarse usted. en las arterias porque generan un riesgo adicional, un riesgo importante adicional a quienes las usan. Y se recomienda que los usuarios de estas patinetas lleven casco. No es una obligación, pero es una muy buena recomendación. Pero ahí yo empiezo a tener mis dudas. La gente que en Bogotá todavía no hay una reglamentación clara. Creo que no la tiene clara nadie. Muy santanderista. Sí. Que todo tenemos que regularlo y todo tenemos que pero ponerle... por lo menos tiene que haber una regulación para saber por dónde voy. Pero es que yo veo que, por lo menos en la semana pasada, me encontré con gente sobre la avenida 11. Carrera 11 es impresionante. Pero ahí hay ciclorruta. Pero está cerrada. No, la ciclorruta no está cerrada. No es cerrada porque está cerrada es el carro. El carril de carros es el que está cerrado. Exactamente, pero hay dificultades. Pero la gente, habiendo ciclorrutas, está cogiendo la vía que no es. Ahí sí, exactamente. Que vayan por la ciclorruta. Es donde yo digo, hay que regularla porque, por ejemplo, por la 147 yo veo mucha gente manejando
esos stick, ¿cómo que llama? Scooters, patinetas eléctricas, Patineta eso existe en eléctrica, sí. español. Sí, eran patinetas. Yo todavía no veo como una reglamentación clara, la gente no la conoce. Bueno, Pero es necesario controlarla desde el inicio. Claro. O sea, para que no empiecen No, a ver sus efectos la negativos. Secretaría de Movilidad expidió ya hace varios meses una circular y está trabajando con los operadores, en conjunto con los operadores y en beneficio de la comunidad. Esperamos que las recomendaciones o reglamentaciones que salgan de estas mesas de trabajo sean para bien. Y una de las cosas bien importantes, estas patinetas nos están volviendo a poner la discusión importante. ¿Cómo usamos el espacio público? Y todavía en Bogotá tenemos demasiada invasión de los andenes por los carros. Entonces las patinetas son la nueva invasión. Realmente la gran invasión de los andenes en este momento siguen siendo los carros y tenemos que controlar eso de una manera muy efectiva. Y el estado de los andenes también. Ahí tenemos que trabajar muchísimo en mejoramiento de eso. Total. Y comparto con Darío eso, justamente digamos el centro de la atención debe ser el peatón y sus riesgos. O sea, el peatón, como somos todos, pues lo caminamos siempre. Hay veces aparecemos justamente, se engrandecen los riesgos con esta clase de movilidades. Entonces, el centro es el peatón y la gente y los andenes. Ahí justamente es donde se debe controlar en función del riesgo de los peatones. Sí, pero en Bogotá existe ya esa regulación, ¿no? Existen unas recomendaciones, una circular de la Secretaría Pero de no Movilidad. regulación. La regulación como tal no ha sido expedida, pero la Secretaría está trabajando en conjunto con los proveedores de estos servicios para sacar una regulación moderna que permita la mejor utilización y la protección de los peatones. A mí me llama la atención que la administración está perdiendo el año en lo del alquiler de bicicletas. ¿Por qué? Porque no les gustó el contrato que se hizo, todo lo que quieran. Pero entonces queremos promover, nos decimos la capital mundial de la bicicleta, y resulta que estamos promoviendo más el uso de patinetas, reglamentamos más fácil eso que las ciclorrutas estamos como al revés, yo no sé. ¿Estamos promoviendo el uso de patinetas? Sí, digamos que en el espacio público aparecen varios riesgos. Por supuesto está la patineta, las bicicletas a alta velocidad, los malos andenes ahí, y yo creo que ahí debe ser un poco el foco. Pero también hay que mencionar, digamos, que digamos, en el espacio público debe haber una gobernanza, pero también de una conciencia de los demás actores. En conclusión, el peatón empiezan a aparecerle un poco más de riesgos, o sea, aparte de la gente que hace domicilios como modelo de negocio, aparte de las motos que invaden, los carros que nos decía Darío en los andenes, aparecen en esa parte de micromovilidades. Carros y motos. Entonces aparecen varios elementos que generan riesgo al peatón. Entonces, aquí lo que hay que hacer es justamente recuperar el espacio al peatón y en los andenes y a la gente que va a pie. ¿Y por dónde van los bicitaxis? ¿Con motor? Sí, los bicitaxis con motor no están regulados y no están autorizados realmente. Pero todo el mundo los tiene. Y es un tema para controlar, porque esos son normas nacionales. Muchas veces le decimos al distrito haga, pero hay temas que son del resorte nacional. Yo lo que veo es que ustedes dicen, efectivamente, sí es un reto. Tampoco es el reto más grave. Se puede regular, es lo que yo... Sí, estamos de acuerdo. Es lo que estamos como tratando para empezar a sacar conclusiones. Se puede regular. Ya está aquí. No le podemos cerrar los ojos a eso. Seríamos obtusos en pensar que... Y es una opción sostenible. No. Es una opción y es una opción sostenible. Hay fondos de inversión. Hay... ahora bien, ya el distrito está trabajando en eso. No existe en este momento una regulación, ¿no?, en la cual a usted le puedan levantar una multa no solamente al usuario, sino a los propietarios de estas... a los emprendedores que están trabajando a los emprendedores. No, pero hubo operativos por parte de la Secretaría de Movilidad recogiendo... Claro, sí, que estaban en sitios incomodando, invadiendo, donde no es. Porque es que lo que uno ve es que uno va en las patinetas primero, esa pelea de mucha gente con los andenes, unos andenes, ya lo habían dicho, en mal estado, con el carro parqueado, con el espacio público tomado por el restaurante que está aquí al lado, ese tipo de cosas, el vendedor ambulante también que está ahí, no sé qué, y encima de todo le pasa a uno la patineta por el lado. Y los seguros, por ejemplo. Los seguros es otro elemento muy importante, seguro para el usuario, pero seguro para los no usuarios. Los que vamos caminando, se nos vino una persona encima por torpeza, porque se cayó, porque no vio, por lo que sea,
y nos deja heridos, y entonces ¿quién responde? Exactamente, el foco es justamente la disminución de riesgos en el espacio público, el peatón es la prioridad. Ahí justamente, para ligar al tema que nos decía Mauricio, justamente cuando colocan una ciclorruta que comparte la andén, hay veces como los peatones es riesgoso, y hay justamente la falta de conciencia de la gente que va en eso. Entonces, el foco es la disminución de riesgo de los peatones en el espacio público. Dentro de estos retos que tiene el transporte, mire esta nota, recuperar la confianza del ciudadano en el transporte masivo. No nos digamos mentiras, la gente está haciendo lo posible por huir del Transmilenio y del SITP, y eso digamos que puede ser como Tenemos caída en otro tema. Y estamos recurriendo a las motos, al transporte ilegal, y si la persona puede comprando otro carro, ¿no? En los últimos 10 años el número de automóviles se duplicó y el de motos se cuadruplicó. ¿Qué hacer? ¿Qué alternativas se proponen? Digamos, obviamente el foco es fortalecer el sistema de transporte público en todos sus elementos, Metrocable, el metro, las troncales de Transmilenio, etcétera. Es fortalecer el sistema de transporte público y ese sistema de transporte público que cumpla las condiciones de rapidez, económico, sostenible ambientalmente y disminución de riesgos. Esas 4 condiciones deben estar en el sistema de transporte público. Obviamente, cuando el sistema tiene sus deficiencias, pues expulsa gente a los autos y a las motos. Y ahí a veces es difícil recuperar esa gente como tal. Entonces, la idea es avanzar y colocar un acelerador a lo que nos hace falta construir como tal. También es necesario mencionar que el componente de cultura ciudadana es necesario hacer un gran esfuerzo, entenderlo muy bien. Desafortunadamente esa administración no la activó muy bien, en mi posición personal, y ese componente de infraestructura y cultura ciudadana puede fortalecer el sistema de transporte público. Desafortunadamente, entonces, eso que ustedes mencionaron hace unos segundos, de que la gente se está comprando más motos y carros, es porque no tiene atractivo para regresar al transporte Pero público. es una consecuencia de discutimos muchos años, ¿no? mucho y hacemos poco. Hemos hablado y hablado del metro. Ahorita ya estamos a punto de contratarlo y todavía hay gente diciendo, no, debe ser otro metro. Discutimos mucho y hacemos poco. La troncal de la carrera séptima está en los planes de las ciudades del año 2000, está diseñada desde el año 2006, estamos listos para contratarla y no se hace. Y luego discutimos mucho y hacemos poco. Pues esas ya son avenidas, pero hablemos del transporte público, del transporte público que es lo esencial. Tienes razón, sí. Tenemos que concentrarnos en la calidad de servicio. La entrada de los nuevos buses que empiezan a entrar ya este mes para el sistema, El viernes. que tienen que ser acompañados además de mejoras en la operación, nuevo sistema de rutas, ampliaciones de las estaciones para poder dar más capacidad. La capacidad que dan estos nuevos buses es un 40% más de capacidad Transmilenio, un sistema que no le hacemos ninguna mejora sustancial desde el año 2012. No hay ninguna expansión en el sistema sustancial desde el año 2012. Entonces podemos hablar, hay que mejorar, y tratamos de hacer las mejoras y dicen, no, esa no. Entonces, así sí no puede avanzar ninguna ciudad. El metro está listo. Va a estar solo en el 2022, 2023 ya construido y en operación. Pero por fin vamos a comenzar una gran obra que la ciudad está esperando hace muchísimo tiempo y será solo la primera línea de una red. Esta red seguirá siendo expandida. Nos presentaban la semana pasada en el POT que ya hay otras 2 líneas establecidas en el plan de ordenamiento territorial que deberán ser estudiadas. Exactamente, que deberán ser estudiadas y financiadas y trabajadas con el gobierno nacional. Lo que tenemos que ponernos es las pilas en hacer y mejorar sustancialmente, como bien dice José Stalin, la calidad de servicio. Uno no puede pedir que la gente siga usando el transporte público y el bus no llega, o el bus va muy lleno, o se demora, o se accidenta. Es que nos contaba una compañera un incidente en mi consejo de redacción. Una compañera del grupo de trabajo de Despierta Bogotá decía, miren, no, ayer pues yo llegué, hicimos la fila, pagamos el tiquete de Transmilenio, entramos y resulta que nos sentamos a esperar, o nos paramos pues a esperar y estábamos de primeros en la fila para coger el bus que llegaba. Estaba todo muy organizado, estábamos haciendo la fila, la gente se veía tranquila. De pronto, de un momento a otro, salen de un sector cercano, de la zona industrial, exactamente, salen de trabajar, se cuela la gente, se montó por encima de ellos,
llenaron el Transmilenio, pasaron, y ellos que estaban haciendo la fila, que estaban Pagando. ahí, pagando exactamente, no lo pudieron abordar. Entonces, Se normalizó el robo en Bogotá. Colarse en Transmilenio es un abuso con los demás pasajeros que sufrió la persona que usted está relatando y con las finanzas de la ciudad, porque esos viajes igual hay que pagarlos. Y si tenemos del orden del 15% de evasión, según las cifras que publicó la misma administración con estudios de la Universidad Nacional, significa que en un bus con 160 pasajeros, que allá va muy lleno, van por lo menos 20 personas que se colaron. Pero Es ¿cuáles decir, la 20? incomodidad que yo sufro Yo creo que no se es quedan del sistema, cortos. sino también de los colados. 20 Por supuesto, no. el sistema tiene que mejorar, Sí, el sistema tiene que mejorar muchísimo y de verdad esa mejora está en marcha. Ojalá estos nuevos buses, ojalá estas otras inversiones y mejoramiento de la operación nos mejoren sustancialmente la calidad de servicio, porque si no vamos a seguir perdiendo pasajeros. Correcto, digamos que ahí estamos en una especie como de círculo vicioso donde nosotros como usuarios no colaboramos, o sea, sabemos de que, digamos, los que hacemos fila están muy bien, pero llega un poco de gente que, digamos, nos distorsiona y nos da malestar en el uso del servicio, y eso, aparte de generar un efecto financiero importante, también genera un efecto, digamos, en la percepción de calidad y seguridad como tal. Ahí, a pesar de los esfuerzos de la ciudadanía, creo que también falta un chip, unas herramientas muy fuertes pero claro. de la institucionalidad para pero generar claro, cultura ciudadana. y no No, uno no solamente puede de la pedir que la gente se institucionalidad, porte y no bien, solamente de la ofrece institucionalidad. mejor ¿Cómo es servicio? posible que muchos salen estudiantes de algunos colegios, salen estudiantes de algunas universidades, de algunos Del centros SENA. de educación públicos, no lo quería decir? No, no, pero es que pero por ya se ejemplo, sabe que es de o ahí, salen mucha del gente. trabajo exactamente, lo ven ahí y las empresas, digamos, digan, yo no tengo nada que ver. Bueno, Eso es problema suyo. digamos Y que- es todo problema, ni siquiera de los recaudadores, ni siquiera de los operadores. El problema viene, se lo ponen es a nosotros, a la ciudad, a lo público. Sí, al Mauricio, distrito. pero hay una labor de la administración que está en marcha y ojalá los buenos anuncios se conviertan en ejecución. Uno no puede exigir buen comportamiento si no ofrece buen servicio. O sea, tenemos que trabajar sobre buen servicio y sobre buen comportamiento. Pero no podemos decirle a la gente, pórtese bien y no mejoramos el servicio. Sí, es cierto. Tenemos que mejorar el servicio y la entrada de los nuevos buses y las inversiones son Ah, parte de eso eso. es muy cierto. Afortunadamente, las cosas buenas, algunas que dejó esta administración, es la línea de base sobre los colados. Esa línea de base tipificó algunos colados. Están los estudiantes, la gente que por deporte hace esto. Otra que dice, eso es tan malo que entonces yo no voy a pagar como un Entonces sistema lo vuelvo protesta, lo vuelvo protesta. Exactamente. Y lo vuelvo Y peor. afortunadamente esa tipificación hace que ya los planes de cultura ciudadana sean muy focalizados y donde, por ejemplo, en los estudiantes se puede hacer trabajo en los centros de estudios donde Pero ellos hacen. como tal. míreme un ejemplo que me contaban estos días, yo no había caído en cuenta de esa distorsión del servicio. En algunas rutas alimentadoras, por ejemplo, llegan, la gente que paga el servicio puede ser menos, digamos, el servicio se llena muchas veces de gente colada, que no paga los servicios del alimentador. Cuando el sistema Transmilenio llega y mira las cifras y dice, pero ¿cómo? Digamos, ponga usted que eran 50 personas, de las cuales se colaron 30 y solo pagan 20. Entonces, las cifras que le llegan a Transmilenio es, pero ese alimentador solo lo están usando 20 personas. Entonces, no enviemos cada 20 minutos el servicio, sino cada 40 minutos para que no sean 20 personas, sino 40. Porque vemos que ese servicio tiene muy poca demanda. Sí, Por ejemplo, ahí hay un ejemplo claro de distorsión del servicio por colados. Sí, pero insisto en que tenemos que mejorar la calidad y luego hacer los controles. La mejor manera de controlar los colados es a través de control policial y retención de las personas. Una persona que se cuele y que tenga que estar 2 o 3 horas en un curso de inducción, en una capacitación, en otro Lo piensa mecanismo, para hacerlo la próxima lo vez. piensa la próxima vez, pero tenemos que generar ese mecanismo de control y ahí el apoyo de la policía y temas de cultura ciudadana, como bien dice José Stalin, tienen que ir acompañados de control policial, no es simplemente decirle a la gente pórtese bien. Exactamente. También quisiera agregar, digamos, que afortunadamente las encuestas de movilidad y las encuestas de DANE y multipropósito de calidad de vida hacen unas estimaciones de la calidad según el modo de transporte. Le preguntan a la gente en los hogares qué modo de transporte tiene, auto, moto, bicicleta, y la encuesta de movilidad dice cuál es el que más utiliza. Con esos datos se puede estimar muy bien la demanda
para justamente hacer una buena programación y de cierta forma recuperar a la gente que salió de los otros medios. Entonces ahí hay una especie como de Calidad es la clave. Oiga, técnica para hacer buena estimación y hacer buena programación. Elemento que decía incluso un concejal, Juan Carlos Flores, que decía que en los últimos 10 años se está cuadruplicando el número de motos, con el problema que significa las motos. Yo creo que para el las cifras del doctor Juan Carlos están quedadas un poco, y le voy a decir por qué. Porque yo recuerdo que en la administración de Garzón, de Lucho Garzón, me acuerdo muchísimo porque hicimos varios informes sobre eso. En esa época eran 13.000 las motos matriculadas en Bogotá. Hoy hay más de 150.000, más. ¿Qué? 400.000, 500.000. Imagínense. Bueno, el fenómeno de la motocicleta está asociado a incrementos de ingreso, el mismo trancón, la mala calidad del transporte público y desafortunadamente las motos, siendo una manera muy fácil de moverse en la ciudad, terminan generando problemas muy graves en contaminación, porque son vehículos altamente contaminantes por viaje, pero sobre todo en accidentalidades, donde más ha crecido la accidentalidad a nivel nacional. En Bogotá, pues el tema de motos estos últimos años se ha logrado mantener, pero son muchas personas que fallecen, especialmente no solo los motociclistas, sino en la interacción con peatones. Se convirtió en la principal interacción mortal, motociclista-peatón. Antes era vehículo liviano-peatón, ahora es motociclista-peatón. Y una de las maneras de combatirlo es que fomentando el transporte masivo. Mejorando el transporte. Correcto. Hay que mencionar, Darío lo mencionaba muy bien, uno de los factores que impulsa el crecimiento de las motos es justamente el bajo precio relativo con respecto a la cantidad de salarios mínimos que se necesita para comprarla y las facilidades para comprarla. Pero también se ha visto, digamos, que el precio de las motos ha bajado, o sea, en precios relativos. Sí. A lo que voy es de que el distrito no tiene las herramientas para desactivar esos factores que explican el crecimiento de las motos. Por eso estas medidas hay veces son ineficaces. Desafortunadamente el mercado hay veces es más fuerte que los instrumentos que tiene el distrito para desactivarlos. Entonces, hay veces la calidad del servicio, como bien lo decía Darío, pues también empuja y expulsa a gente hacia allá. Lo que pasa es, digamos, que esos fenómenos para revertirlos se toman mucho tiempo, ¿no? Sí, y pues hay algo que es odioso y que seguro ninguno de los candidatos en campaña va a hablar de eso, es ponerle precio a las externalidades. ¿Cuál es lo que genera, cuál es el problema que genera la moto? Contaminación. Entonces pongámosle precio a la contaminación, que nos afecta a todos. La accidentalidad, pongámosle precio a la accidentalidad. Y es subir el precio de las motos, de esa manera baja el consumo y el uso, pero eso realmente aquí en este país la gente piensa que estamos libres para estar en el trancón y para matarnos en el tráfico. Bueno, son las 7 de la mañana, 38 minutos. El alcalde anunció ayer la apertura de una licitación para reemplazar el SITP provisional. Manolito, son varios temas que anunció el alcalde. Por ejemplo, se abre la licitación, se abrió ayer para la fase quinta fase del CIT, para llevarlo a unas localidades, a unas zonas donde todavía no ha llegado y donde hay, por ejemplo, el CIT provisional. Esta primera parte dice, tiene 600 buses eléctricos y la segunda parte, sí, exactamente, y la segunda parte viene con 2.800 buses, que son los que van a reemplazar a los provisionales, pero ahí se exige que sean eléctricos o mínimo Euro 6. Mínimo Euro 6. Es decir, es un paso hacia adelante. Vamos a ver qué va a pasar. Seguramente dice el alcalde que el año entrante Bogotá tendrá la flota eléctrica más grande de América Latina, porque si tienen los 600 buses seguramente será así. Vamos a ver qué es, digamos, cuál va a ser, digamos, la posibilidad. Además de esa firma del otro sí de la semana pasada, sí, que uno pensaría que puede haber una solución al CIP. Pero pregunto, a propósito de un informe que acaba de llegar de la Veeduría Distrital, ¿por qué no se tuvo en cuenta al recaudo Bogotá? En esa negociación. Claro, que es el corazón, el que cobra. Bueno, en todo caso, lo cierto es que este sistema de SITP ha generado una serie de problemas que van desde profundas dificultades económicas, pasando por contaminación, mal servicio, accidentalidad, inseguridad, inconformidad. Es un sistema que todavía conserva muchos problemas que venían de ese sistema antiguo de buses en la ciudad. Vamos a aprovechar a nuestros panelistas para que nos cuenten qué es lo que pasa con el SITP, de dónde viene el problema
y que nos aclaren un poco cuáles fueron los acuerdos a los que llegaron los transportadores con la administración, ese otro sí. Correcto, digamos la reforma, digamos el nuevo acuerdo del SITP de cierta forma lo que hace es desatrasar un poco, ajustar un poco de las cláusulas que tienen con los operadores. El cobro del kilómetro pasajero creo que es un indicador que de cierta forma facilita un poco el cuadre financiero con los operadores. También las nuevas estimaciones de demanda hacen que cuadre un poco el modelo de negocio para ellos. Obviamente en las cualidades que en este momento están desatendidas hacen de que por lo menos haya cubrimiento y la idea es que haya cobertura y calidad. Y de cierta forma lo que se hace es justamente fortalecer el sistema que estaba muy desatrasado como tal. Aquí lo que hay que hacer es también un poco de ingeniería financiera para que esas estimaciones realmente no lleven a la quiebra a los operadores. Creo que Darío tiene un poco más de detalle las cláusulas ahí, pero digamos a grosso modo lo que yo percibo de este nuevo acuerdo con los operadores es justamente de cierta forma hacer un estartazo al sistema del SITP para garantizar cobertura, calidad y que los operadores no se quiebren. También, digamos, es una posición personal, el modelo público-privado con el cual opera hace que el propio sistema genere los propios recursos para sostenerse como tal, pero haga un esfuerzo para garantizar las ganancias a estos operadores. No se puede volver un poco al sistema público, un poco por los fantasmas de corrupción que había en la ES y toda esa parte, pero creo que quizás es una alternativa a largo plazo que se debe evaluar como tal. Así a grosso modo. Bueno, la verdad el SITP nació con muchos problemas desde la fase de planeación y ejecución del proyecto. En un momento dado tuvimos un gran paro, ¿se acuerda Manolito? En el cual la solución al paro fue darles unas rentas a los que existían y esas rentas elevaron el costo de manera sustancial del sistema. Y un paro negociado por Iván Moreno, imagínese. Yo no hablo de esa parte, pero usted sí puede No, decirlo. Elevaron esas rentas y eso ha hecho que desde el inicio el SITP sea un hueco para las finanzas distritales, esa parte de las rentas, y fuera de eso pues algunos problemas en la ejecución, los operadores pequeños que no fueron capaces de conseguir su cierre financiero y esas zonas les dieron vida artificial durante bastante tiempo y al final no funcionaron y tocó liquidarlas, y es lo que en este momento la administración distrital sale a contratar, la zona de Suba, Perdomo y Fontibón. Eso no hubiera sido posible a salir a esta licitación si previamente no se hacía ese ajuste con los operadores actuales. Los operadores actuales tienen serios problemas financieros porque hicieron las cuentas alegres, participaron en el proceso y las cuentas nunca dieron. La demanda que se había calculado no es, o sea, estamos solo en 1.600.000 pasajeros al día, cuando la demanda esperada del SITP zonal eran 2,5 millones de pasajeros al día. La productividad del sistema es bajísima por el trancón. El tener más carros en las vías, tener más motos en las vías, hace que el mismo bus se demore mucho más en dar la vuelta. Entonces, es mucho menos productivo de lo que se esperaba y lo que requiere en este momento es, pues afortunadamente se firma un otro sí que les da un respiro a los operadores. Ahora fueron a los bancos, reestructuraron sus deudas, muestran esta reestructuración, todos menos Transit. Transit sigue en dificultades y ahora ellos tienen un respiro, pueden mantener los buses que tienen que mantener, que en este momento no les estaban dando adecuado mantenimiento, pueden hacer mejor su gestión de personal, desde donde más dificultades tienen en retener a los conductores en el día a día, y la administración tiene ahora más herramientas para exigirle, que fue lo que acordaron. Le doy un poquito más de gabela financiera, pero también deme usted más en calidad de servicio y en mecanismos para que los ciudadanos estemos mejor. Compás de espera, veamos a ver cómo funciona esta reestructuración. Es lo que le tocó hacer a Santiago desde el principio de la ejecución de Transantiago. A Santiago de Chile, fue reestructurar los contratos. En verdad, en Santiago los han reestructurado ya 4 veces desde el 2007. Uno no tiene que tenerle miedo a la reestructuración de los contratos, sí tiene que tener todas las veedurías y toda la procuraduría y todos los ojos encima para que se hagan de la mejor manera, y creo que por eso se había demorado tanto este proceso en la ciudad de Bogotá. Entonces, compás de espera para mejorar esas condiciones, pero de todas maneras vamos a tener un déficit. De todas maneras, el SITP zonal nos genera una necesidad de apoyo público, que está bien, el apoyo público al transporte está bien en principio, siempre y cuando tengamos fuentes.
¿Qué nos ayudó? El Plan Nacional de Desarrollo estableció nuevas fuentes que puede utilizar el distrito para apoyar el transporte público y necesitamos el acompañamiento del Consejo, que reiteradamente ha negado el cobro por congestión, ha negado los cobros de estacionamiento, para que haya fuentes para apoyar el transporte público de nuestra ciudad. Los que están muy de buenas, los digo yo, los que fueron muy de buenas fueron los señores candidatos a la alcaldía, porque no van a tener que, mejor dicho, ya tienen un problema, entre comillas, solucionado, el del CIP. No lo tienen, ellos van a tener que hacer una gestión gigantesca para que funcione funcione bien. Estoy de acuerdo bien. con usted, pero ya lo tienen firmado y ya no es un lío, digamos, de futuro. No es la bomba de tiempo que no decía. es la bomba de tiempo, exactamente. Pero yo sí pregunto, y lo que decía ahora, ¿por qué no entró Recaudo Bogotá a ese negocio, a ese otro sí, cuando ellos tienen, primero, el número de pasajeros no es el que ellos pretendían? Segundo, la tasa cambiaria, ellos se endeudaron en dólares y resulta que no tienen cómo responder en dólares, porque el dólar está subiendo, se duplicó, se triplicó digamos, el costo. Y tercero, lo más importante, ¿cómo hacen para hacer control a los colados, a toda esa situación? Uno no ve que lo que dice Darío es cierto, el futuro no es, pues se firma otro sí, pero no es tan cierto. Sí, los candidatos tienen que prometer que van a mejorar la calidad. No prometer otras líneas de metro, ojalá pues tengamos muchas más, pero otra línea de metro son 500.000 pasajeros máximo. Y estos son 2,5 millones de pasajeros que hay que atender. Entonces, una de las concentraciones del debate, que creo que en este momento el debate político está muy concentrado en la nueva línea de metro o en otras, subterráneo, arriba. Y lo que tenemos que hacer en el corto plazo, pues inicia ahorita con este otro sí, con esta nueva licitación, pero ¿a quién le toca ejecutar esta nueva licitación? ¿A quién le toca recibir los buses eléctricos? Al próximo ¿A quién alcalde. ¿A quién le toca gestionar que eso funcione de la mejor manera posible? A la próxima administración. Hay unos temas de Recaudo de Bogotá que vale la pena, digamos, solamente voy a aventurarme a un comentario. Digamos, es la entidad que registra el dinero, pero también hay un control en la registradora. Ojalá esas cuentas cuadraran, porque, digamos, el tema de los colados fue estimado de una forma y ojalá esa estimación también ayude un poco a cuadrar las cuentas de lo que se registra versus lo que se recibe en dinero. Si hay una especie como de zonas que vale la pena colocarles mucha luz ahí. Que no todo lo que se está registrando se recibe en dinero por pues parte del que la misma entidad que recibe el dinero también tenga, digamos, control sobre la registradora. Hay unas interventorías, sí. pero debe ejercerse de una manera mucho más estricta. Tenemos algunos huecos en la parte, hay tarjetas que se venden en los puntos de parada, uno no entiende cómo, hay el tema que para reforzar hacia adelante, una de las cosas buenas que vienen del pasado fueron los subsidios del CISBEN, que realmente facilitan el acceso. Eso hay que fortalecerlo y mejorarlo, pero hay que mejorar los controles para que no sea utilizado de manera indebida. Y hay un tema de gestión de calidad. La pregunta de Manolito, yo no estoy en capacidad de responderla, nos toca hablar directamente con la gerente de Transmilenio y con el grupo qué va a pasar, porque también el Recaudo de Bogotá anunció que tenía problemas en su parte financiera. Incluso está en ley de insolvencia. Total, hay un tema ahí que no cuadra. Quisiera también mencionar, digamos, que afortunadamente entre los términos que se renegociaron con los operadores del CITP, aparece al final, afortunadamente, una encuesta de satisfacción al usuario. Eso es buenísimo, no aparecía, me parece que antes... Sí, eso lo habíamos puesto hace 20 años y ahora lo volvieron a poner. Si Transit no entra a ese otro sí, Transit, que es la empresa, tiene como 48 rutas, ¿no? Creo que tiene, sobre todo en Usme. Sí, es un tema ¿Qué delicado de una ¿Eso población. ¿Qué significa para la gente de Usme? Bueno, pues así como Transit está haciendo un proceso y si puede cumplir con los mecanismos, se unirá y tendrá la oportunidad de acogerse a estas nuevas oportunidades que les da la renegociación. Si no puede ser así, pues en todo contrato hay dos partes y hay que buscar la manera de darle servicio, así como ya se está haciendo el nuevo servicio para Fontibón, Perdomo y Suba, con
con la licitación que comienza en este momento, que además exige flota de muchas menores emisiones y una parte importante de flota eléctrica. También tendremos que ver algo parecido para USME en un tiempo si Transit no logra cerrar. Oye, antes de, ibas a agregar algo porque es que quiero cambiar de tema es que estaba viendo un mensaje que nos envía un televidente que dice, nos presenta la resolución de 2019 y presenta, es el protocolo que reglamenta las condiciones para desarrollar la actividad de alquiler, préstamo o uso compartido. Ya tenemos una resolución de la Secretaría de Movilidad. Exacto, de acuerdo con lo establecido en el decreto 552 de 2018 y la resolución 036 de 2019, expedida por el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público. ¿Esa no es la reglamentación? Miremosla con cuidado, no estoy en capacidad de... Ya, porque nos envía ese y dice, no, ya está reglamentado. Hablando de esto de las patinetas eléctricas, nosotros teníamos una nota, ¿no? ¿La mostramos? La nota que teníamos sobre el uso de patinetas eléctricas, ¿sí? De los retos. El lunes, por ejemplo, ¿ya la tenemos? Se llevó a cabo que no, me dicen que no, todavía no, dejémoslo así. Muchísimas gracias. La verdad tenemos unos retos bastante grandes. La administración, la sensación que uno tiene desde fuera es que tomó mucho tiempo para empezar a dar estos pasos hacia la solución. El tema del otro sí, el tema de la nueva licitación, el tema de las nuevas troncales, el tema del metro, todos son temas fundamentales. De la semaforización de los taxis. Pero la semaforización ya está en instalación, ahí tenemos a la peatona y la gente está votando por el nombre de la peatona. Muy posiblemente va a ganar Prudencia, aunque mi preferida es la Rola. Si tienen la oportunidad de votar, yo les sugiero que voten por la Rola, aunque va ganando Prudencia. Y ya está en instalación. Ya vemos varios semáforos en la ciudad. Según el proceso de la Secretaría de Movilidad, al final de este año esperan tener ya el 80% de la red semafórica nueva instalada, y esto puede significar reducciones hasta del 30% en los tiempos perdidos. Es como construir nuevas vías en la ciudad solo gestionando de manera inteligente el tráfico. Realmente, pues bien dice Manolito, las cosas se han demorado, pero yo no sé, pues tal vez es muy tarde para decirlo, pero ahí están en marcha y quedan los temas pendientes de cómo se ejecutan y cómo se avanza. Otro de los problemas es finalmente las tabletas para los taxis, ¿no? Que en eso la administración acaba de sacar, hoy sacó ¿cómo se llama eso? Un reglamento, un decreto que tiene listo para que usted, si le mete al taxi tecnología nueva, entonces usted no tiene pico y placa. Si tiene posibilidad, es decir, incentivos para utilizar la tableta, porque el Ministerio de Transporte no le dio la viabilidad al uso solo de las tabletas, entonces tenemos pero que entonces no la convierte en obligatoria. No es obligatoria, pero eso es un tema que se resuelve en el nivel nacional. Ahí la ayuda del nivel nacional, de la ministra de Transporte, de la regulación desde el nivel nacional, sería necesario y no se dio por cualquier motivo, no lo sé. Entonces lo que está haciendo la administración distrital en respuesta es dar incentivos a los taxistas para que se pasen a la tableta como el mecanismo de pago. Yo como usuario de taxi me siento mucho más cómodo con la tableta que con el taxímetro adulterado. Correcto. Yo no sé si la frase correcta es que Dios está en los detalles o el diablo está en los detalles. No sé cuál es la frase correcta realmente, lo confieso. Pero hay veces en los detalles de ese principio tan bueno que la tecnología nos ayude en la vida diaria, hay veces en esos detalles nos perdemos. Entendiendo un poco a los señores taxistas, hay veces mencionan de que ellos tienen que pagar el plan de datos o tienen que comprar la tableta y tienen que financiarla, y las empresas afiladoras crearon su propia empresa para que les compren a ellos esas tabletas. Entonces esa parte de detalles minúsculos, hay veces donde nos entrabamos, pero las tabletas deben ser ya un elemento normal en la cotidianidad para que nos ayuden justamente en los taxis. Yo no uso taxi sin pedirlo a través de aplicación. Y soy usuario de taxi frecuente, uso el transporte público también. Muy rara vez, bueno, lo tomo a veces. Es decir, ya la tecnología está a bordo de la mayoría de los taxis. Entonces, esto es una tecnología que permite compartir los datos con la administración y establecer la tarifa a través de esa tecnología y no a través de otros mecanismos que están ahí. Realmente recordemos que solo el 3% de los viajes en la ciudad se hace en taxi, pero el
40% de las discusiones es alrededor de los taxis. Alrededor de los taxis. Bueno, pues quería agradecerles muchísimo a ustedes que nos hayan acompañado en este segmento. gusto. Muy amables, muy interesantes. Se discutieron Casi todos los temas de movilidad. casi todos los temas de movilidad. No hablamos de si el metro elevado o el metro abajo, pero bueno. No, es que, Manolito, ahí sí insisto. La administración anuncia apertura de licitación el 28 de junio de un proyecto que ya está aprobado, financiado, trabajado. Y aquí seguimos en debates que si lo hacemos de una manera u otra. Yo creo que la ciudad merece seguir adelante y seguir discutiendo a veces las nuevas líneas y cómo las financiamos y no mirar para atrás que si yo hice o no hice, porque la ciudad lleva, insisto, desde el 2012 no abre una nueva línea de transporte masivo, desde el 2006 no inicia un proyecto. Una ciudad de este tamaño, con estas características, no puede darse el lujo de la inacción y es lo que hemos hecho los últimos 16 años. Ah, pero hay que mencionar también, me coloco desde el punto de vista de los aspirantes a concursar en la licitación. Claro, de los Hay- inversores. Exactamente, hay un riesgo político, porque muchos de los candidatos han enviado las señales de que posiblemente van a colocar algunas variaciones a eso que se va a pactar. Yo sugeriría y recomendaría de que hicieran, se encartelizaran, es prohibido hacer eso, hasta que no hubiese nuevo alcalde o alcaldesa. No, Y no estoy tuviera en un total poco- desacuerdo. y En total pudiesen desacuerdo. saber un La poco el licitación panorama tiene más que adelante. abrirse, ejecutarse y el alcalde de la ciudad es alcalde hasta el 31 de diciembre. Pero hay un riesgo político para los inversores, porque les pueden caer. Pero puede las variaciones. pasarnos lo que pasó, a propósito de lo que dice el doctor José Stalin, lo que nos pasó contra Milenio de la Séptima. ¿Recuerda usted que por qué no lo hizo el señor Lucho Garzón? ¿Por qué no la ha contratado? Porque dijo, viene el señor Samuel Moreno que dijo que iba a ser por la séptima del metro. Sin un estudio, pero lo dijo. Y en este momento tenemos una línea ahí chiquitica de buses para Bogotá. O sea, cambiar los términos de algo pactado, hay un riesgo para la ciudad. Sí. Y eso hay que disminuirlo Pero totalmente. Lucho Garzón, volviendo a su discusión, y a mí me gusta mucho porque usted tiene toda la historia de la ciudad en la cabeza, contrató la 26 y la 10ª, que después tuvieron los problemas que llevaron al alcalde Samuel a la cárcel. Lo contrató en diciembre. 27 de diciembre. Ahí están, y están operando. Y nos dan un servicio y ahorita salgo del canal y me puedo ir en Transmilenio. Son las 7 de la mañana, 57 minutos. Muchísimas gracias, entonces. A ustedes también muchísimas gracias, pero nosotros seguimos, tenemos mucho más para compartir con ustedes. Esta era una manera como queríamos ofrecerles a ustedes algunos criterios para saber lo que estamos enfrentando en esto de la movilidad, en esto del transporte público en Bogotá. Ya volvemos.